8 de la mañana, 42 minutos. La ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció a través de su cuenta de Twitter que el nuevo Superintendente Nacional de Salud será Ulaji Beltrán, médico cirujano y especialista en gerencia de servicios de salud. Señor Beltrán, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Si pudieras afinarme un poco el sonido, pudiera comunicarme mejor. Luis Carlos, y perdona, por favor. Tranquilo. Señor Beltrán, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, mucho mejor. Muchísimas gracias por darnos algunos minutos. A ver, doña Darcy Quinn tiene algunas preguntas. Doña Darcy, por favor, adelante. Señor Ulaji Beltrán, buenos días. Mire, estoy viendo y lo comentamos, hay varias investigaciones en su contra, las hubo, sobre todo cuando usted estaba al frente del Hospital Cari, pero hay unas que todavía están vigentes en la Contraloría. Usted incluso estuvo suspendido, investigado por la Procuraduría. Quiero saber el estado de estas investigaciones para que usted se pueda posesionar, o si no, no puede. Bueno, Darcy, te quiero dar alguna claridad, primero con el cordial saludo. Existe una circunstancia relacionada con mi actuación cuando fui gerente del Hospital Universitario Cari de Alta Complejidad localizado en la ciudad de Barranquilla. Ese hecho generó por parte de mí una actuación en procura del salvamento del hospital para evitar su liquidación, y generé unas actuaciones de las que estaba facultado como gerente para contratar un mecanismo que permitiera darle vida al hospital, evitar su liquidación y garantizar la continuidad de la oferta pública de mediana y alta complejidad en la región. Frente a ello, se generó por parte de la administración departamental entrante, es decir, yo venía de la anterior administración departamental, yo fui nominado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, yo cumplí el último año de un periodo gerencial que era de 4 años, pero que al cumplirse el tercer año por parte de quien me precedió, se desvinculó a la persona y se me nombró a mí para que generase el cierre del periodo. Este periodo iniciaba en el año 2019 y se superponía al cierre de los periodos de los mandatarios departamentales, como era el cierre del año 2019, y continuaba hasta el año siguiente, en el año 2020. Frente a la actuación que generé, se generó toda un cuestionamiento por parte de la administración entrante, de tal modo que se culminó la actuación de los entes de control para efectos de lograr suspender el escenario contractual que yo había definido. Sí. En ese orden de ideas, se generó por parte de los diferentes entes de control las actuaciones que pretendieron abordar lo que fue mi actuación, y ante ello se tomaron decisiones. La primera decisión fue la presencia en Barranquilla por parte del Contralor General de la República para solicitar copias de mi actuación reflejadas en el proceso contractual. Debo decirte que ante la voluntad de la administración departamental de impedir la ejecución de lo que yo había contratado, se generó toda una estrategia a partir de su junta directiva a la cabeza de la administración departamental, que me relevó de mis funciones gerenciales en el componente presupuestal, de tal modo que no podía desarrollar ningún tipo de gasto relacionado con mi actividad gerencial, puesto que se designó como gerente encargada para ese tipo de funciones a la señora secretaria de Salud departamental. Es decir, una entidad descentralizada con autonomía administrativa se recentralizó a través de un acto administrativo que fue un acuerdo de la Junta Directiva que me limitó esas funciones. Sí, superintendente, pero mi pregunta va, es que son largas y todo eso. Quiero saber que porque hay vigentes unas indagaciones en la Contraloría, y quiero preguntarle cómo va a hacer usted para posicionarse. Quiero decirte, porque primero me hiciste referencia al hecho del contrato que suscribí y te estoy dando la explicación. De ahí se generó una sanción de tipo administrativa, no de carácter fiscal. Es un proceso administrativo sancionatorio que no genera antecedentes ni genera impedimento para asunción de funciones públicas, de tal modo que no es una limitante para asumir funciones públicas. Es un proceso administratorio sancionatorio, no un proceso de responsabilidad fiscal fallado.
en ese orden de ideas, en este momento, frente a esa sanción administrativa por la no entrega oportuna supuesta de unas copias que finalmente en el expediente reposa que se entregaron y de forma completa, yo estoy agotando el procedimiento correspondiente y es haber solicitado la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación para agotar este requisito de procedibilidad y entonces proceder a presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el contencioso administrativo. Esa es la primera respuesta al estado de ese proceso. Es decir, usted sí se puede posesionar. Ok, bueno, entonces lo que usted dice es que sí se puede posesionar y que no tiene ningún tipo de inhabilidad. Mi otra pregunta es, después de todo esto que pasó y de todos estos antecedentes, ¿a usted sí se siente, digamos, tranquilo para estar al frente de la Superintendencia de Salud? Una superintendencia pues que precisamente tiene que estar encima de las EPS, de los hospitales, con temas tan sensibles. ¿Usted no se imagina que todo esto que nos acaba de contar y esas sanciones se las van a estar sacando una y otra vez? Darcy, mi actuación en toda mi vida profesional, tanto en el ejercicio de lo público como en lo privado, ha sido pulcra, honesta y no tengo ningún cuestionamiento por corrupción. De hecho, se aleja de cualquier tipo de connotación de corrupción este tipo de sanción para efectos de ser prácticos. Es una multa como una multa de tránsito. Sin embargo, no estoy dispuesto a quedarme quieto ante esa realidad porque la considero injusta e improcedente, como cualquier ciudadano la consideraría ante los hechos que motivaron dicha sanción. Ante la pregunta si me siento en la suficiente capacidad y tranquilidad para desarrollar la labor de ser el responsable de la inspección, vigilancia y control del sector, debo decirte que me siento así porque no tengo nada que ocultar ni nada que decir que no hice, porque efectivamente lo que hice, lo hice dentro de los marcos legales normativos. Y debo decirte algo, fui producto de una persecución política donde la administración departamental, que no congenió con mi modelo gerencial desarrollado de la manera que pretendí, por supuesto que sí, de tal modo que ella decidió, junto con su equipo, el bloqueo de mi actuación como gerente para poder adoptar el que ellos quisieron, que en este momento, después de 9 meses, demuestra que es un fracaso, con más de 30,000 millones de pesos de déficit, sin haber atendido pacientes de mediana y alta complejidad, y que en este momento están concesionando de manera separada, como una tienda de departamentos o un centro comercial, los servicios de un hospital que no va a garantizar ninguna atención mientras sea el enfoque que se está desarrollando. Contra ese modelo yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento por la forma como ellos actuaron en el sentido de la competencia territorial que como gobernante tenían. Sí cuestiono que el modelo que yo pretendí adoptar y que se formalizó mediante contrato legal, porque está legal ese contrato, pretendía la solución con pago de pasivos para evitar la liquidación y no llegar a la liquidación que se adoptó como decisión por parte de la administración departamental, no solo de ese hospital, sino de 3 más para armar un solo paquete de hospitales que se denomina Hospital Empresa Social del Por Estado. ejemplo, dentro de lo que yo veo dice que usted no radicó millonarias facturas, permitió que se vencieran generando un hueco a las maltratadas finanzas del hospital universitario. Permítame termino. También dice que el análisis efectuado por parte de la Contraloría evidenciaron en el rubro de cuentas por cobrar valores sumados que ascendían a los 8.231.213 millones de pesos, facturas sin radicar y eso sin contar que, por ejemplo, usted había hecho un contrato un poco a espaldas de la Junta Directiva y que solamente lo dio a conocer después de ya haberlo ejecutado. Bueno, varias cosas. Vamos por partes. Lo primero que me has dicho con respecto al tema de las facturas no radicadas, quiero decirte que yo fui gerente en el año 2019 y las facturas de las que estamos hablando son del año 2004. Es decir, antes de mi llegada al hospital, en el año 2019, en 15 años desfilaron varios gerentes. Y en ese proceso, donde aparezco yo como responsable de lo que se mendilga allí, que ya te digo por qué es que no es procedente,
Hay además otros 2 gerentes que me precedieron, sin embargo, no han sido llamados al proceso de responder por lo que allí se dice. Sin embargo, ya debo aclararte que la Contraloría, cuando argumenta esto, no especifica a qué EPS hacen correspondencia esas facturas que no se radicaron, ni a qué EPS fueron las que generaron las glosas. Pero eso no es lo que realmente es el problema que yo cuestiono. El problema es que la normatividad que se aplica no tiene en cuenta lo que se expidió desde el año 2016, que es la ley 1797, que definió mediante una resolución reglamentaria que salió en diciembre de ese año, que las empresas sociales del Estado y las IPS tendrían 90 días a partir de la expedición de esta resolución para realizar la depuración de cartera y otros 90 para la depuración de glosas. Pero entonces hacemos el ejercicio. Mira, perdón. Si eso fue en el 2016, el plazo para realizar eso fue el primer semestre del 2017. Es decir, allí se debió realizar la acción que la normatividad decía, que era la depuración de glosas y la depuración de cartera. Yo llegué en el 2019 y ya la ley decía, lo que no se hizo en ese tiempo no se puede hacer después. Yo no puedo modificar estados financieros que la ley no me permitía. Entonces la conclusión es que hay hubo como una llave, lo que usted me está diciendo, entre la gobernadora Elsa Noguera y la Contraloría para perseguirlo a usted, que se pusieron de acuerdo para perseguirlo y cobrarle temas que usted no tenía que responder, etcétera, etcétera. Es que eso está claro. La Contraloría se dejó instrumentar por parte de la Administración Departamental. ¿Cuándo has visto tú, Vicky, de un Contralor General de la República que además trabajó conmigo en la administración de Sandra Morelli, donde fuimos compañeros? ¿Cuándo se ha visto que un Contralor General vuela a una ciudad por fuera de Bogotá a recoger unas copias y después termina diciendo, eso no es competencia mía? ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta que no había ningún recurso del orden nacional expuesto ni de orden territorial, porque yo no expuse un solo peso dentro de esa actuación. Pero además, es claro que cuando hay varios gerentes antes de mí, desde el año 2004 hasta el 2019, y a mí es que me generan todo este tipo de responsabilidad, pero además ignoran la normatividad. Sí, acá estoy viendo que el Contralor fue Carlos Felipe Córdoba y dice que no desafía la Contraloría, la advertencia de Carlos Felipe Córdoba a Ulaji Beltrán, y también dijo que usted se extralimitó en sus funciones para contratar nuevo operador del Hospital Cari dentro de las cosas que... Pero entonces está mal que el Contralor vaya y se ponga al frente de estas investigaciones, ¿le parece mal? Vicky, cuando no es competencia, cuando no es competencia, perdón, Darcy Quinn, esto es la FM. Darcy, disculpa, pero con el tema de los medios, en este momento me confundí con el nombre. No hay problema. Tranquilo. Pero te quiero decir algo. Con esas preguntas a mí me pone nervioso Darcy Quinn. No, Luis Carlos, mira, cuando se definen las competencias de los entes de control, un ente de control que tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de los recursos del orden nacional, es decir, los que corresponden a la nación, no puede generar una decisión sobre un tema de orden territorial cuando los recursos son de orden territorial, a no ser que exista una solicitud puntual de la administración y se compruebe que están en riesgo esos recursos. Pero es que hay la notificación, así como Carlos Felipe dijo eso, dentro del proceso mediático que se generó en su momento, también dijo la Contraloría General de la República cuando devuelve todo el expediente al departamento y dice, ese no es tema de nosotros. Reconoce que no era tema de ellos y da traslado a la administración departamental en el componente de control fiscal, que es la Contraloría Departamental. Y te quiero decir algo, efectivamente, faltando pocos días para terminar mi pero periodo, eso es control excepcional, ¿no? Y tienes una facultad de la Contraloría total lo que ellos hicieron ahí. No actuó bajo el principio de control excepcional. No, si hubiera actuado así fuera otra cosa, pero no se hizo bajo ese enfoque. Bueno. Permíteme, y Culpino, por favor. Quiero ser explícito con la oportunidad que me das. Darcy. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Bien. Yo he sido una persona que siempre ha procurado la defensa del derecho a la salud, independiente del tipo de escritorio en el que estoy sentado. Pero cuando se generan actuaciones como las que se han generado,
se evidencia que cuando se desea colocar el aparato como aplanadora frente a los deseos de ciertas personas para evitar que lo que convenga a toda una región se logre, se hace. Y eso fue lo que pasó. Solamente una muestra. Mediante actuación de la Contraloría Departamental, es decir, la que tiene como responsabilidad vigilar los recursos del departamento, se me suspendió. Se me suspendió. Bien. Y la razón fue como medida cautelar. Bien. Pero después de eso, no figura ninguna actuación al respecto, ni siquiera para responder mis descargos. Y en este momento, la entidad que me suspendió no tiene nada contra mí porque no había razón para haberme suspendido. Y es una aclaración muy importante la que hay que hacer, ya que usted es el nuevo hombre de la salud en Colombia, el nuevo superintendente de salud, y seguramente vamos a tener que hablar muchísimo del tema de la salud en Colombia, que es primordial en el país. Señor Ulaji Beltrán, muchísimas gracias por darnos algunos minutos y permitirnos aclarar estos temas tan importantes. Luis Carlos, buen día. A Darcy, mis disculpas por la falta de correcta nominación, pero sé que el espacio que me han dado permite en algo, dada la brevedad del tiempo, explicar mis actuaciones. Y con mucho gusto, en la medida de la posibilidad, estaré dispuesto a ampliar lo que se me pide responder, pero también en lo que es medular dentro de mi responsabilidad actual, y es garantizar el derecho a la salud de las personas, que es el motivante que me ha guiado durante toda mi vida profesional. Muchas gracias, Luis Carlos, y buen día.